¿Buscas un pastel para impresionar a todos? Haz este pastel para una ocasión especial y sorpréndelos con esta combinación de sabores y texturas y este relleno irresistible que está inspirado en uno de los sabores de chocolate más vendidos del mundo. Como queremos un bizcocho de chocolate súper esponjoso, no vayas a omitir este paso. Empezamos poniendo vinagre en la leche. Este es un buttermilk casero y lo que va a pasar aquí es que la leche se va a cortar por el efecto del vinagre. Yo uso leche entera y en esta ocasión estoy usando vinagre de alcohol de caña. Puedes cortarla también con jugo de limón, la misma cantidad, o vinagre de manzana. Y esto lo tenemos que dejar reposando un momento. Esta siguiente elaboración es para potenciar el sabor del chocolate de nuestro bizcocho, entonces vamos a hacer aquí un café. Este es como prepararte así un café en casa. Necesitas agua caliente y vamos agregándole el café soluble. Tienes que mezclarlo hasta que se disuelva todo. Esto también lo reservamos un momento hasta que ya vayamos a usarlo y ahora vamos a empezar a hacer la mezcla de nuestros ingredientes secos. Para eso necesitamos pasarlos todos a través de un colador y la harina que estoy usando, por si es la primera vez que me ves, siempre uso harina de trigo común. Esta es la de todo uso, la que encuentras en el supermercado. Pasar los ingredientes secos por un colador te ayuda para deshacer todos los grumitos que se forman por la humedad y además permite que entre más aire, por lo tanto te va a quedar un bizcocho más esponjoso y así como más aireado. Entre los ingredientes secos vamos a agregar también la cocoa, el polvo para hornear, bicarbonato y sal. Te vas a dar cuenta que se hacen muchos grumitos, los puedes deshacer así, especialmente en la cocoa, como que es muy sensible a la humedad. Pero ya que los tienes así, ahora también vamos a agregar aquí el azúcar y vamos a mezclar todo. Lo que me encanta de este bizcocho es que de verdad es demasiado fácil. O sea, hasta ahorita no hemos ni siquiera usado la batidora de lo fácil que es. Y mira, ahora vamos a ir poniendo los huevos aquí en el tazón para seguir con la mezcla. Yo estoy usando huevos medianos y es bien importante que estén a temperatura ambiente. Y aquí te va un tip, rompe los huevos en un recipiente aparte porque de esa forma verificas que todos los huevos estén en buen estado y que no se te vaya a ir ningún pedacito de cascarón en la mezcla. Ahora, vamos a empezar a batir los huevos y en este momento vamos a agregar aquí todos los ingredientes líquidos. Es decir, te vas a traer el café, el aceite y también la leche, que mira, en este punto la leche ya se debe de ver así de cortada. Y vas a pensar que esto está mal, pero de hecho está perfecto. O sea, la leche se tiene que cortar. Hay ocasiones en las que me dicen, es que no se me cortó la leche. O sea, depende también la marca de leche que estés usando, pero no pasa nada. Igual va a hacer reacción en este momento, porque acuérdate que estamos agregando bicarbonato de sodio y como la leche ya tiene el vinagre, o sea, de preferencia debe de tener esta apariencia, pero si no la tiene, pues tampoco pasa nada. Bueno, pero voy a empezar primero por el aceite. Si te fijas, aquí espumé un poquito los huevos y seguimos incorporando el aceite de poco en poco. Sigues mezclando hasta que se incorpore bien y agregas aquí también el café. Agregas esencia de vainilla, también agregas la leche y continúas mezclando. Y ahora poco a poco vamos a ir incorporando los ingredientes secos y sigues mezclando hasta que todo se integre. Esta receta yo la hice con batidor de mano de este globo, pero también se puede hacer con batidora manual eléctrica o con batidora de este tipo. La única recomendación es que siempre que ya estés incorporando los ingredientes secos, en este caso pues la harina, como lleva gluten, lo más recomendable es que no batas demasiado. Tienes que batir en la velocidad más bajita que tenga tu batidora y nada más es batir hasta que veas que ya todos los ingredientes están integrados, porque si bates mucho, lo que puede pasar es que te va a quedar un bizcocho apelmazado o puede quedarte incluso reseco o duro.
Ya que tienes la mezcla lista, revisa que no se haya quedado ningún grumo o algún ingrediente sin integrar, raspando las paredes y el fondo del tazón con una espátula. Y mira qué mezcla más deliciosa, aparte huele súper rico. Ahora la voy a pasar en 2 moldes. Estos moldes son de 18 centímetros de diámetro y es bien importante siempre que los engrases antes de poner tu mezcla. Puedes usar cualquier desmoldante, ya sea profesional o casero, pero si no tienes ningún desmoldante, simplemente ponle mantequilla y harina como se ha hecho toda la vida. Yo repartí la mezcla en estos 2 moldes. Lo hice a ojo, pero si quieres que salgan exactos, puedes pesar la mezcla. Y no importa cómo la distribuyas, lo importante es que nunca llenes ningún molde con más de un 75% de la mezcla, porque recuerda que esto va a crecer. Y aquí también es bien importante que tu horno esté precalentado por lo menos unos 10 minutos antes a 180 grados centígrados. Ahora sí los voy a llevar a hornear. El tiempo de horneado puede variar, pero en esta ocasión exactamente en mi horno tardaron 45 minutos a esta temperatura de 180 grados y los debes dejar enfriar más o menos unos 5 minutos así dentro del molde una vez que salgan y ahora sí los desmoldas y que enfríen completamente sobre una rejilla. Este bizcocho me encanta lo suave y tierno que queda, de verdad está además muy chocolatoso. Lo he usado en muchas combinaciones de mis recetas y te lo recomiendo demasiado. Tienes que dejarlo enfriar así completamente. Nunca vayas a decorar ningún pastel antes de que esté súper frío. Mientras se enfrían los bizcochos, vamos a hacer otra elaboración que es fundamental para nuestro Snickers cake o pastel de Snickers. Vamos a hacer un caramelo salado y esto es bien fácil, nada más lleva 3 ingredientes. Empezamos poniendo aquí el azúcar. Esta puede ser azúcar blanca refinada o el azúcar estándar que venden en las tiendas. Y lo vamos a llevar al fuego. En este momento agregas la crema para batir y tiene que estar muy caliente, pero vela agregando de poco en poco y rápidamente tienes que ir removiendo para que se incorpore. Después la retiras del fuego. Aquí vamos a agregar la mantequilla a temperatura ambiente y sigues batiendo hasta que todo se mezcle. Le pones esa pizca de sal, vas a ver que con ese punto salado va a quedar delicioso y ya tienes tu caramelo salado. Esto está delicioso, es fundamental para esta receta y ahora lo voy a vaciar aquí para dejarlo enfriando a temperatura ambiente. Este es el caramelo salado que vas a encontrar en un montón de recetas como el banoffee pie o en muchas recetas de invierno y también se le conoce como toffee. Pero bueno, a mí siempre me queda este grumo aquí en la cuchara. Si ustedes saben cómo se quita o cómo hacer que no salga, pues déjenme en los comentarios. Bueno, para lavarlo yo solo lo pongo en agua caliente. Y ahora sí, esto hay que dejarlo que enfríe completamente. Yo lo dejo así a temperatura ambiente. También vamos a hacer una ganache de chocolate y en esta ocasión estoy combinando estos 2 tipos de chocolate. Voy a usar chocolate con leche y chocolate oscuro. Puedes usar la marca que prefieras. Yo en esta ocasión estoy usando esta y muchas veces me preguntan que dónde los compro, entonces te voy a dejar el enlace de algunos ingredientes que compro aquí abajo en la descripción. Si el chocolate que estás usando viene en gotitas, ya está listo para usar. Este lo aplicamos así para que sea más fácil que se funda. Entonces voy a poner aquí los 2 tipos de chocolate. Y aquí tengo crema para batir. Esta no viene endulzada, es de origen animal y tiene que estar muy caliente para que funda bien el chocolate. Y vas a empezar a combinarlo todo. Si notas que no se está fundiendo por completo, lo puedes llevar unos segundos más al microondas hasta que se vea una mezcla homogénea.
Esto huele delicioso. Aquí la mezcla ya se ve casi fundida por completo, así que voy a ir agregando la mantequilla. La mantequilla tiene que estar a punto pomada para que se funda más fácil y yo te recomiendo siempre que sea mantequilla sin sal. Mezcla muy bien todo hasta que la mantequilla se funda por completo. Ya que tengas todo así bien integrado después de estar un ratito batiendo, te va a quedar una mezcla como esta, se ve así súper brillante y ahora hay que dejarla enfriar. Mientras enfría la ganache voy a ir cortando los bizcochos. Esto lo hago para que queden en capas, para que quede así bien distribuido la ganache con el relleno y las capas de bizcocho. Si quieres puedes usar un cuchillo de sierra, yo para que me queden más parejitos uso este nivelador. Ya vamos a empezar a armar nuestro pastel, pero no es un pastel Snickers, sino lleva cacahuates. Aquí tengo cacahuates tostados y este es importante que esté tostado. Si lo compras crudo, simplemente lo pones un poquito así en la sartén para que se tueste, porque eso resalta muchísimo los sabores. Te traes el caramelo salado que ya tiene que estar frío y le vamos a agregar un poquito para que se combine. Ya que los tienes mezclados, ya está tomando forma de Snickers. También te vas a traer la ganache. Esta en este momento ya tiene que estar muy sólida y la vamos a empezar a batir. Tienes que batirla nada más un poco para que se suavice, porque cuando la batimos le entra más aire y esto hace que quede más cremosa, más untuosa. Vas a ver que te va a gustar un montón. Y listo, te va a quedar así. Ya le cambié un poquito el color porque al entrarle aire se hace más suave y pues claro que modifica su color. Entonces ahora solamente la voy a poner en la manga pastelera para empezar a armar el pastel. Cuando lo tengas en una manga pastelera, acercas todas tus elaboraciones para empezar a armar el pastel. Y yo aquí tengo un almíbar simple. Este está hecho a base de agua y azúcar. Yo lo hago con 2 partes de agua y una de azúcar. Si quieres puedes ponerlo, si no quieres no lo pongas, pero la verdad esto es opcional. Empiezo poniendo un puntito de la ganache sobre la base donde vayas a poner tu pastel. Esto lo hago para que no se mueva el bizcocho y ahora sí, pones la primer capa de bizcocho y si quieres poner el almíbar es así, muy poquito a toquecitos. Ahora voy a empezar a poner la ganache y esta la voy poniendo desde la orilla hacia el centro y esto nos sirve también como contención. Y voy poniendo un poquito de la ganache en el centro con una espátula. Esta para que esté más untuosa, si la tienes muy fría va a estar más dura, así que la puedes meter unos 5 segundos al microondas. Pones un poco del caramelo este que tenemos acá, lo esparces con una espátula para que se distribuya así muy parejito y ahora sí ponemos la mezcla de cacahuates con caramelo. Distribúyelo bien para que todas las rebanadas tengan así bien de cacahuate y ya me muero de ganas de ver cómo luce la rebanada cuando cortemos este pastel. Como es un pastel en capas, es importante que todas las elaboraciones estén distribuidas igual para que al cortar cada rebanada se logre apreciar el balance, la combinación de sabores y que la rebanada además luzca muy bonita.
Y cubrimos con la última capa de bizcocho, pero esta la voy a poner así boca abajo. Y todo lo que sale por los bordes lo voy a empezar a embarrar para que sea como una capa atrapamigas. Casi que solamente con el sobrante que recogí de los lados le hice esta capa que tiene que estar delgadita, y para la parte de arriba voy a tomar un poquito más de la ganache. Y aquí le vas pasando una raspa por los lados para que quede lo más liso posible. De hecho, esta parte es mucho mejor si la haces sobre una base giratoria para que te quede muy parejito. Lo voy a llevar a enfriar y ahorita me traigo la base giratoria para terminar de hacer la decoración. Ya te traes tu pastel después de que estuvo unos minutos en refrigeración, lo debes de tocar, ya no se te viene pegado a las manos, y te traes una base porque es más fácil hacer una decoración con la base giratoria. En esta ocasión voy a hacer una decoración que es sencilla pero muy atractiva, aunque la verdad aquí el protagonista es así el sabor del pastel. Este es de esos pasteles que harías para una ocasión especial, igual que cuando te he mostrado otras recetas que te lo he dicho, como por ejemplo el pastel de limón con frutos rojos, que está espectacular. Es perfecto para esas reuniones o cuando estás de celebración. Ese video te lo dejo también por aquí por si todavía no has visto esa receta. Y bueno, para la decoración esto va a ser súper fácil. Aquí tengo la ganache que sobró y la dejé así a temperatura ambiente. Como ahorita hace mucho calor, está así súper suave. Si tú no la tienes así a temperatura ambiente o si no está suave, le das así unos 2 segunditos en el microondas y ya se va a suavizar. Y voy a empezar a aplicarla para cubrir todo el pastel. Y por eso también es muy importante que la primer capa, la que es atrapamigas, quede lo más recta posible, que quede bien pegadita, porque esto te va a facilitar que la siguiente capa tenga un acabado mejor. En la decoración tú decides cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí podrías dejar este efecto que se parece mucho así al del chocolate Snickers, o sea que no tiene que ser perfecto, o si quieres también puedes alisar los costados. Yo decidí alisarle un poco los costados, aunque no sea así exactamente perfecto. Yo ya terminé aquí de pasarle la raspa por los lados, pero esta parte de acá arriba estaba dudando entre hacerla así lisa, bonita, o dejarlo así. Creo que esta vez lo voy a dejar así. Si tú quieres, o sea, de verdad se puede dejar así liso. Y si no, como te decía, así del chocolate, o sea, es que el chocolate no es perfecto y aún así se te antoja muchísimo. Y entre cada vez que vayas pasando la raspa, pues vele limpiando así un poquito con un trapo para que no te vayas a embarrar. Bueno, con una servilletita húmeda para que no vayas dejando así rastros de manchas de chocolate. Con las cantidades que te di te va a alcanzar así exactamente para rellenar bien y cubrir tu pastel. Ahora con el resto de la ganache, para aprovecharla, la voy a meter aquí en una manga pastelera para hacer esta decoración. Era muy poquita cantidad, por eso la puse aquí y le corté muy poquito en la punta. Solamente le voy a ir así dando de vueltas. Recuerda que nada tiene que quedar perfecto. Y voy a ir haciendo lo mismo con el caramelo. Esto lo voy a poner también un poquito más así por el centro, y a mí es que la verdad me encanta la combinación del caramelo con el chocolate. A mí la verdad me gusta mucho cómo se ve, o sea, creo que se ve así bien antojable y además es bien fácil, o sea, aquí tú vas a ir haciendo la decoración a tu gusto. Si te fijas, para esta decoración, o sea, ni siquiera usamos boquillas para las mangas, y ahora le voy a poner de estos mini sneakers en la parte de arriba y también unos trocitos de chocolate sneakers. Si quieres puedes ponerle también cacahuate, aquí ya es como tú quieras. Recuerda que esta solamente es una idea de decoración, yo lo quise hacer así más fácil, más sencillo. Depende también mucho para la celebración para la que lo hagas, bueno, pues puedes ahí personalizarlo. Y si quieres ver así esta receta, ya la hice con una decoración así un poquito más elaborada, diferente. No te pierdas este video que te voy a dejar aquí, porque la verdad es que está preciosa la decoración. Yo quise ponerle así el sneakers cortado en trocitos para que se entienda así más lo de los ingredientes o que es un sneakers, y para mí no puede faltar el toque brilli brilli. Lo voy a terminar con unos detalles de hoja de oro comestible.
Y mira cómo cambia también con el toque dorado. Si no tienes hoja de oro, le puedes poner salpicadura de color oro comestible. Yo creo que eso ya lo hace así que sea para especial, para una celebración súper importante. Yo lo veo muy así como para un aniversario también. Escríbeme en los comentarios para qué celebración usarías este pastel. Y lo mejor es que si ya está así súper bonito por fuera, o sea, espérate a ver cómo luce la rebanada por dentro. Y mira esta rebanada irresistible, me encanta cómo lucen las capas con el relleno y también me encanta que el cacahuate le aporta mucho sabor y también mucha textura. Ya debía esta receta aquí en el canal desde que mostré los slice cake. Ya sabes que los slice cake son estas rebanadas donde tiene que lucir muy atractivo la parte del centro, el relleno y que se ven así súper presentables para vender. Pues desde entonces yo les hice una propuesta de hacer esta receta. Y si tú quieres puedes hacer una variación, por ejemplo, que no lleve todo completamente ganache en medio. Puedes combinarle ahí alguna crema de mantequilla con sabor cacahuate, yo creo que también le va súper bien y para esa presentación quedaría perfecto. Aunque este de verdad es uno de esos pasteles ideales para sorprender así a tus invitados y sobre todo a los que son así muy fans también del Snickers, la combinación del caramelo con el cacahuate, o sea, de verdad vas a dejar a todos con la boca abierta. Es para ese tipo así como de celebraciones muy especiales, así que de verdad yo estoy contentísima con haberte ya por fin cumplido con esta receta. Si lo haces, envíame tu foto porque me encanta verlas. He recibido muchísimas fotos del pastel de limón con frutos rojos porque muchos lo han hecho así para celebraciones especiales. Aquí en pantalla te estaré compartiendo algunas fotos que me han enviado de postres que han hecho de aquí del canal. Y si quieres enviarme tu foto, hazlo a través de redes sociales. Aquí te las voy a poner. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras así como Nivel Delicia. La verdad es que yo estoy encantada con este tipo de pasteles, estos sabores especiales. A mí me gusta mucho hacer este tipo de recetas. Coméntame si te gusta este tipo de videos o si tú eres más de decoraciones de pasteles o de postres. Igual escríbemelo en los comentarios. Y muchas gracias si eres miembro de mi canal. Seguramente si eres miembro ya está apareciendo por aquí tu nombre en la pantalla. Gracias por todo el apoyo y si por ahorita tú no puedes hacerte miembro del canal, me ayudas mucho cada vez que compartes mi video, cuando le das like, cuando comentas. Esa es una forma también de apoyarme. Y si mi contenido te gusta, no te vayas sin darle like. Y si quieres ver más recetas así deliciosas como esta, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.